Alerta roja. ¿El comunismo está manejando a la jerarquía católica? Descubre la trama oculta que sacude a la Iglesia. ¿Qué pasaría si la Iglesia católica se viera obligada a someterse al comunismo? ¿Qué pasaría si los sacerdotes y obispos tuvieran que jurar lealtad al Partido Comunista? Esa es la realidad que viven los católicos en China. El régimen comunista chino está llevando a cabo un proceso de domesticación de la Iglesia católica, y la jerarquía vaticana está mostrando una preocupante tendencia a legitimar este proceso. Aquí vamos a hablar sobre esta peligrosa tendencia. Vamos a ver cómo el acuerdismo con el comunismo terminó traicionando al Magisterio y a la Virgen María, en una de las etapas más negras del Concilio Vaticano II, y cómo hoy los chinos están en el camino de lograr lo mismo. ¿Hasta qué punto las parroquias serán capaces de resistir la presión del comunismo chino? En una entrevista de 2016, el periodista ateo izquierdista Eugenio Scalfari le dijo al Papa Francisco: «Entonces anhelas una sociedad donde domine la igualdad, ¿no? ¿Estás pensando entonces en un tipo de sociedad marxista?» Y Francisco respondió: «Mi respuesta siempre ha sido que en todo caso son los comunistas los que piensan como cristianos». El Santo Padre nunca ha negado ni repudiado tal declaración que mimetiza el cristianismo con el comunismo. Pero el 10 de enero de 2024, el Papa instó a los comunistas del Dialog, la organización para el diálogo entre socialistas, marxistas y cristianos, a que no retrocedan, a que no se rindan. Y mientras hizo referencia a los crímenes de las grandes dictaduras, mencionando el nazismo por su nombre, pero evitó hablar de los males del comunismo. Y en el mismo tiempo, Edward Fesser, un filósofo norteamericano católico de primer nivel, recopiló la doctrina de 10 de los predecesores de Francisco, quienes condenan al comunismo claramente. Durante este pontificado, la Iglesia Católica firmó en 2018 un acuerdo con China para nombrar a los obispos católicos en China, que fue renovado en 2020 y en 2022, a los que el cardenal chino Joseph Zen, exarzobispo de Hong Kong, se ha opuesto enérgicamente, calificándolo como una traición a los católicos chinos. No se conoce el texto totalmente, es secreto, pero la jerarquía vaticana dice que China reconoce la autoridad suprema del Papa, pero también otorga al gobierno chino un papel en el proceso de nombramiento, aunque de hecho China ha nombrado a varios obispos católicos unilateralmente, del mismo modo que sigue persiguiendo a los católicos y destruyendo iglesias a pesar del acuerdo. Pero ¿qué está pasando? China está en proceso de domesticar a la Iglesia católica, reprimiendo a los cristianos para lograr que bajen su nivel de confrontación con el comunismo y hagan la vista gorda a sus acciones. Lo vemos actualmente en Nicaragua, que es el país con más penetración china de América Latina. El régimen de Ortega expulsó a decenas de congregaciones, confiscó sus propiedades y encarceló durante 500 días al obispo Rolando Álvarez y 17 sacerdotes más, quienes fueron liberados el 14 de enero de 2024 y deportados a Roma. Pero se necesitó una negociación con el Vaticano que no sabemos en qué consistió. Lo cierto es que el comunismo está dominando el mundo nuevamente. China es la principal economía del mundo. El grupo BRICS, que lidera, está llevando una exitosa batalla contra Occidente por la hegemonía, y el fundador del Foro Económico Mundial, que está operando un proceso de remodelación del mundo, es un admirador del sistema de gobierno chino. Lo que sucede es parecido a lo que pasó en la década de 1960, cuando el comunismo soviético estaba en su cenit y parecía externamente que se iba a adueñar del mundo, mientras que internamente comenzaba su crisis, y en 1962, mientras millones de católicos eran reprimidos detrás de la cortina de hierro y la Unión Soviética trabajaba para difundir el comunismo ateo en todo el mundo, se había anunciado que el Concilio Vaticano II se preparaba para pronunciar una condena histórica al comunismo. Las comisiones preparatorias del Vaticano II habían creado 3 declaraciones
que condenarían al marxismo como un peligro extremadamente grave y universal, y al comunismo como una religión falsa sin Dios, que buscaba subvertir los cimientos de la civilización cristiana. Llamaban a una campaña masiva y altamente coordinada para liberar a la humanidad del comunismo y hacer añicos su audacia. Todo en consonancia con los mensajes de la Virgen de Fátima. El principal documento se llamaba Sobre el cuidado de las almas con respecto a los cristianos infectados por el comunismo. Advertía que los comunistas buscaban cambiar radicalmente el orden social y subvertir los cimientos de la civilización cristiana, y declaraban que el comunismo era el equivalente de una religión falsa basada en el materialismo, con sus propias doctrinas, sacramentos y promesa de salvación. En resumen, una imitación del verdadero cristianismo que buscaba suplantarlo con una ideología que reemplazaba a Dios por el Estado. El documento también abogaba por programas para educar a fondo a los fieles sobre la doctrina de la Iglesia Católica sobre justicia social, proporcionar una contrarrespuesta sistemática a propaganda comunista y pedir que los sacerdotes que apoyaran al comunismo debían ser severamente amonestados. Sin embargo, los documentos fueron descartados ya desde los primeros meses del concilio, cuando tomaron el control los obispos liberales y progresistas de habla alemana, francesa y holandesa, conocidos como Grupo del Rin. A resultas de maniobras internas, el Concilio Vaticano II no emitió ningún juicio directo sobre el comunismo ni sobre el bloque soviético, en discrepancia con las duras advertencias que había hecho la Virgen en Fátima y el magisterio papal anterior. ¿Qué había pasado? El plan de los liberales era que representantes religiosos del comunismo ruso participaran en el concilio, porque querían hacer un concilio ecuménico, y en agosto de 1962, 2 meses antes del inicio del concilio, la diplomacia vaticana hizo un acuerdo con Moscú. En ese agosto de 1962 se produjo lo que ha pasado a la historia como el Pacto de Metz. En la ciudad alsaciana de Metz se reunieron, con el aval de sus autoridades respectivas, el cardenal Tisserand, decano del Sacro Colegio Cardenalicio, y el metropolita Nicodim, en representación del Patriarcado de Moscú y del Kremlin. El acuerdo consistió en que el concilio se abstendría de condenar explícitamente al comunismo soviético y al marxismo, y a cambio asistirían al concilio los representantes de la Iglesia Ortodoxa rusa como observadores. Hasta el Concilio Vaticano II, el comunismo había sido condenado en numerosas ocasiones por el magisterio, pero el concilio hizo solo declaraciones sobre el capitalismo y el colonialismo, pero no dijo nada específico sobre el mayor mal de la época, el comunismo. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? En los años posteriores al concilio, formas de la teología de la liberación inspiradas en el marxismo se afianzaron entre muchos clérigos y teólogos católicos, especialmente entre los progresistas. Y esa generación del concilio es la que hoy dirige la Iglesia de obispos para arriba, y ahora se enfrentan a una nueva escalada del comunismo que parece más peligrosa que antes, porque en Occidente el marxismo cultural se ha hecho hegemónico y la política expansionista china es más sutil que la soviética. Hoy hay signos claros de que el comunismo chino está tratando de domesticar a la Iglesia Católica. Es altamente probable que la jerarquía haga cada vez más las concesiones que se le piden por razones de supervivencia. Pero este acuerdismo infestará a la base de los católicos de las parroquias. Ya está aquí nuestro vídeo de hoy. Te ruego que me digas en los comentarios lo que piensas sobre el tema que hemos tratado. También te pido que te suscribas a nuestro canal y des like a este vídeo. Te animo por otro lado a hacerte patrocinador de Tecton. Lo puedes hacer de forma muy sencilla a través de Patreon. Te dejo el enlace al Patreon en la descripción de este vídeo y te dejo también un enlace en las pantallas finales para que puedas acceder a nuestro canal de WhatsApp, donde publicamos contenido que no aparece en este canal de YouTube. Muchas gracias y que Dios te bendiga.